¿Cuánto tiempo dura la etapa de investigación? ¿Cuánto tiempo dura la etapa de investigación? 6 meses. 6 meses. ¿Desde qué fecha se empieza a contar esos 6 meses, John? Desde la fecha del auto de apertura de la investigación. Ojo, desde la notificación del auto de apertura. La mayoría de casos casi que se notifican el mismo día, la misma semana. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, se emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria y se notificó hasta el año, pues hasta el año empezará a correr el término de los 6 meses, porque no se ha notificado en debida forma. ¿Listo? 6 meses. Ustedes observan la diapositiva y dice que prórroga de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esos 6 meses que se dan inicialmente pueden ser prorrogados por otros 6 meses. Es decir, el proceso disciplinario en etapa de investigación puede durar hasta un año. Hasta un año. Para que se pueda prorrogar, no es por simple antojo del jefe de la Oficina de Control Disciplinario. No. Existen unas causales que están establecidas claramente en la Ley 1952, del artículo 211 y subsiguientes. Y ahí se establece que se puede prorrogar, es el artículo 213, si no me equivoco, 213, solo por dos, si se configuran dos causales. Número uno, si hay dos o más investigados. Si hay dos o más investigados. Número dos, si hay dos o más faltas disciplinarias que se estén investigando. Si no se cumplen esos requisitos, no se puede prorrogar por otros 6 meses la etapa de investigación. Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas hasta ahí. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo tengo una inquietud que cuando usted nos mostró el documento, quisiera pues hacer una pregunta sobre ese documento de la notificación, si me lo permite. Sí, señor. Pude observar que en uno de sus esquinas superiores dice que es un documento no controlado. Quisiera saber qué significa eso, porque uno de pronto se puede, no sé, me gustaría aprender sobre ese tema. Ya ahorita volvemos a poner, a compartir ese archivo y miramos la partecita que usted observó. A ver a qué hace referencia. Es no controlado porque Buenas noches. ya la policía lo entregó, ya se lo entregaron a la defensa, entonces es un documento que ya prácticamente no tiene control. Cuando es controlado es cuando está directamente desde la policía. No se le escuchó bien, se le entrecortó. No se le escuchó muy bien, pero bueno. Vamos con Rosso, John Rosso. Preguntas sobre la etapa de investigación. Sí, en la etapa de investigación, cuando se realiza el testimonio, ese testimonio muchas veces se hace es a través de lo que dice el informe, ¿cierto? Entonces dice, sí, me ratifico. Y entonces lo que es el sustanciador también hace lo que es el directo. Muchas veces cuando uno de entrada a controvertir, que usted habla del principio de contradicción, o por lo menos yo lo que me ha tocado es decirle, antes de empezar a hacerle el re directo, como decirle, mire, le está faltando a la verdad por esto, y aporto estas pruebas. ¿Qué Bueno, control ahí, lo que está en esa, diciendo? sí, en esa apreciación, pues no sería el momento procesal, ¿no? Porque ahí usted estaría emitiendo unos argumentos. Eso sería válido para unos alegatos o para unos descargos. Sí, pero ahí usted Bueno, se debe limitar, ahí, ahí única y ahí, exclusivamente a hacerle las ahí yo he preguntas. cometido, ahí yo he cometido ese hierro. Sería bueno como más adelante usted programar, no sé, como técnicas de contrainterrogatorio en derecho disciplinario, sería excelente. Hay como una acotación. Doctor, ¿cuál es mi pregunta? Cuando le pasan a uno el informe y se está observando, por lo menos yo hace poco tuve ese tipo de audiencia, yo de entrada le dije a la sustanciadora, le dije,
que compulsarle copias porque le está faltando a la verdad y lo que está incorporando el informe no es cierto, o sea que prácticamente está registrando unos hechos que no eran, como lo mencionó usted la anterior clase, y y yo le mencioné que le compusara copias, más que todo en lo penal, pero creo que en lo disciplinario también podría ser. Y ahí la persona, el oficial que me pasó el informe, ese señor en toda la audiencia me decía el togado que me asistió, me escribía al WhatsApp, no sé si era abierto, está asustado, es tan así que cuando empezó ese borbandeo de preguntas del togado y las mías, él le dijo a la sustanciadora, venga, pero es que yo no quiero seguir con esto, ya suspendamos, eso y lo otro. Entonces, eso sí, sí es buenísimo, esa etapa es lo que es usted el derecho a contradicción y el interrogatorio. Entonces, Listo, gracias. mi pregunta era, doctor, es, si se puede, por lo menos el despacho, cuando uno le pide que le compuse copias, ¿tienen que resolverle uno eso o uno lo puede hacer? A ver, interesante su pregunta y tiene todo que ver con la etapa de investigación y la práctica de la prueba testimonial. Y eso nos sirve para que aclaremos varios aspectos respecto de esa práctica probatoria. ¿Qué pasa? Cuando se presenta un informe, se narran unos hechos, ¿sí? Esa persona, ese servidor público que narra esos hechos en ese informe es llamado a disciplina para que se ratifique o se retracte de lo que allí está redactado, ¿sí? Entonces, el señor comandante, en este caso usted menciona que es un señor oficial, ¿cierto? La mayoría de veces dice, me ratifico en todo lo que dice el informe. No le quito ni una sola coma. Y lo hablan así con contundencia, ¿cierto? Porque así se ha venido realizando a lo largo de la historia dentro de la institución. ¿Qué pasa? Que cuando este señor testigo, ¿sí? No vamos a nombrar ningún grado para no herir susceptibilidades, se encuentra con alguien que tiene conocimientos mínimos sobre la práctica de la prueba testimonial, ¿cierto? Pues empieza a tener dificultades. Empieza a tener dificultades para sustentar lo que manifestó en el informe, porque a veces no, la mayoría de veces, cuando se redacta el informe, eso no se hace de manera razonable. Sí, es decir, esos informes, la mayoría de los que yo he analizado, por no decir que el 100%, se realizan llevados puramente por la emoción, puramente por la emoción. Entonces exageramos, entonces se dejan vacíos jurídicos, se hacen afirmaciones delicadas sin aportar soporte probatorio y después disciplina, por más que haga un esfuerzo grande, no encuentra las pruebas para poder soportar lo que dice ese informe. Y por eso es que les digo que es importante que ustedes no desperdicien esa etapa, porque ahí ustedes pueden acabar con ese problemita. Porque si usted le sabe hacer un interrogatorio de manera correcta, si usted empieza a apretarle el tornillo, a llevarlo, a empezar a arrinconarlo contra las cuerdas, hasta que lo último explotan y pasa lo que dice el compañero. Hay unos que en su arrogancia se atreven a decirle al de disciplina que el abogado está siendo irrespetuoso o que el investigado está siendo irrespetuoso, ¿cierto? Y conminan al despacho para que tome medidas, pretenden mostrar, ¿cierto? Sustentar lo insustentable. Hay otros que utilizan la del mudo, Hay otros que utilizan la técnica de un señor alemán llamado Alzheimer. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Tengo un testigo que más de 35 veces dijo no me acuerdo. Porque algo que me caracteriza a mí es que yo soy demasiado cansón en el interrogatorio. Es demasiado fastidioso. O sea, a mí no me importa si tengo que hacer 50, 60, 70 preguntas, las hago. Y si de esas preguntas que yo tengo preparadas me salen aún más preguntas, porque eso también es importante.
Yo les mencionaba ayer que era importante los detalles al analizar el expediente, ¿cierto? Al analizar minuciosamente el expediente, usted tiene en su cabeza claro el expediente de principio a fin. ¿Eso qué le permitirá en la práctica probatoria? Hablando aquí de la prueba testimonial, pues que usted tendrá una sagacidad, una velocidad mental para descubrir qué pregunta hacer ahí, improvisando. O sea, le da la respuesta y como usted tiene el caso en la cabeza, como usted analizó todo el expediente, a usted automáticamente, ¡pum!, le surgen las preguntas que son claves para tumbar el proceso. Entonces, importantísimo, importantísimo que ustedes, cuando lo citen a una diligencia de declaración de quien les presentó el informe, ustedes se sienten juiciosos, revisen el expediente y realicen un cuestionario de preguntas. ¿Cuántas? Las que ustedes consideren pertinentes. O sea, el de disciplina no le puede limitar el número de preguntas. Vea, les voy a contar una historia pequeñita. Me pasó en 2 despachos disciplinarios, en el de CAS y en la MECU. En el de CAS me tocó con un señor intendente, que yo creo que ya está retirado, sustanciador, que antes de empezar la audiencia, no estaba grabando la audiencia y yo le digo, ojo que la ley 22.3 establece que toda audiencia debe ser grabada. Grabe la audiencia. No, es que no contamos con... Además, y me dice, no, es que además no la vamos a grabar porque esta audiencia no dura más de 5 minutos. El que va a rendir la declaración es el que presentó el informe. Son 2 preguntas simplemente que se ratifique y listo. Yo no le dije nada, pero por dentro me dio risa. Porque yo le tenía preparados en ese momento le tenía preparadas más de 45 preguntas al testigo. Un señor teniente iba a presentar un informe por una pérdida de un material de guerra. Y claro, me limitan a mí las preguntas. El sustanciador me limita las preguntas y me dice no puedo hacer más preguntas. Cuando iba como en la pregunta número 10, cuando se dio cuenta que ya el teniente estaba que no sabía ni qué decir, porque era más responsabilidad de él que del subintendente a quien estaban investigando. Porque ya tenían listo pliego de cargos y demás. Incluso estaba en la penal militar también. Luego, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario sale, se mete a la audiencia, ¿cierto? Le quita las facultades al sustanciador, asume la audiencia y me dice no puede hacer más preguntas. Abogado, no puede hacer más preguntas. Usted solo tiene derecho a hacer 20 preguntas, me dijo. 20 preguntas. ¿Cuál es la razón? Y me dice, es que esto es un interrogatorio de parte. No puede hacer más preguntas. El Código General Disciplinario dice que en un interrogatorio de parte no se pueden hacer más de 20 preguntas. Usted ya hizo como 25. Eso jurídicamente es incorrecto. Porque una cosa es ser parte en un proceso y otra muy diferente es ser testigo en un proceso. Son cosas muy distintas. Los señores oficiales en su gran mayoría, y no es por darle euro a los oficiales, yo aquí estoy hablando desde la realidad, asumen la postura de que son parte en el proceso. Que ellos son parte en el proceso. Como lo es parte del investigado. Pero eso es incorrecto, no es así. Quien presenta el informe y quien va a rendir declaración es un simple testigo. Nada más. Muy comandante, muy jefe, todo lo que usted quiera, pero es un simple testigo dentro del proceso. Entonces no es correcto decir que se limita el número de preguntas. Ojo, ténganlo en cuenta. Es cierto que el Código General del Proceso dice que el interrogatorio de parte es limitado y que el juez lo limita solo a 20 preguntas. Eso es cierto. Pero eso hace referencia a los procesos declarativos allá en lo civil. Y a pesar de que el derecho disciplinario se nutre del derecho procesal, pues no aplica para el proceso disciplinario, porque es que aquí un testigo nunca es parte dentro del proceso, es un testigo. Y el objetivo del testimonio, de la prueba testimonial, es esclarecer la verdad de lo ocurrido.
Y el objetivo del abogado defensor que realiza el interrogatorio y el contrainterrogatorio son varios objetivos, ¿no? Primero, acreditar o desacreditar al testigo, dependiendo de lo que le convenga. Si es un testigo que le conviene a usted lo acredita. Sí, o sea, le hace dar peso, validez dentro del proceso. Pero si es un testigo que no le conviene a usted, como es el que va a declarar sobre el informe que presentó, pues usted lo que tiene que hacer es desacreditarlo. ¿Cómo lo desacredita? Demostrando que no le consta lo que narró en ese informe. Hay muchas formas de desacreditar a un testigo, pero esa es una. ¿Sí? Muchas veces esos informes se narran por comentarios, ¿sí? Narraciones de oídas. Fulanito le dice a Sultanito, chismes de pasillo. Y un señor oficial inspirado ahí pasa un informe. Caso de la vida real. Pero ojo que si no logra demostrar eso en el proceso, tiene graves inconvenientes, como lo mencionaba el compañero. ¿Puede haber compulsa de copias? Claro que sí. Por incurrir primero en una eventual falsedad ideológica en documento público. Es un delito. Es decir, narrar o sentar por escrito en un documento público unos hechos que son falsos. Segundo, puede incurrir en lo que se denomina una queja temeraria. Una queja o informe temerario. Está como en el artículo 2.9, si no me equivoco. Queja o informe temerario. O sea, es aquel que se hace con la única intención de perjudicar al uniformado. ¿Cierto? Puede ser la queja de un ciudadano, pero también puede ser el informe presentado por un subalterno o por un superior jerárquico. Cualquiera de esas. Entonces, si se le aplica el artículo 2.10, creo que es, entra en un grave problema quien se presenta al proceso a ratificarse de lo que no le consta. Por eso yo les decía, muchachos, acá miren, ¿recuerdan la diapositiva en la que yo tanto les he hecho énfasis? Es porque es de suma importancia, créanme. Cuando usted va a narrar en un informe o en un escrito, tenga en cuenta estos 5 interrogantes. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? Pero tómeselos en serio. Tómeselos en serio y nárrelos en forma adecuada. Solo lo que usted percibe, lo que a usted le consta. Y si usted va a narrar lo que le dijo fulanito, usted puede narrarlo, pero relaciónelo de manera clara y precisa para que no haya confusiones. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Uno de mis primeros casos como abogado litigante fue en derecho penal, aunque yo no soy penalista. Es más, para esa época no tenía ninguna especialidad, estaba recién desempacadito de la universidad. Y me llegó un caso de un señor que había sido atropellado en una avenida principal. Fue atropellado por un vehículo de alta gama. Y ese vehículo se evadió el lugar y omitió socorrer a esta persona. Esta persona pues tuvo graves lesiones, se le fracturó la columna, bueno, una cantidad de lesiones. La pérdida de la capacidad laboral superó el 50%, o sea, terrible. Llega la Policía Nacional al lugar de los hechos. La patrulla de vigilancia redacta un informe y redacta una anotación. Y en esa anotación, el uniformado, les contextualizo primero el caso para que ustedes comprendan. El señor se desplazaba en bicicleta por la ciudad. En el cruce de una avenida, él se baja de la bicicleta, ¿sí? Toma la bicicleta en su mano con la intención de pasar caminando con la bicicleta, ¿sí? Cuando cambian los semáforos que confluyen, él decide pasar. Cuando va por la mitad de la vía, ¡pum!, lo atropella. Ocurre eso, bueno, lo auxilian, lo llevan al hospital, no sé qué, la bicicleta pérdida total, el vehículo que impactó al señor
desapareció. Cuando llegan al lugar de los hechos, los uniformados de la Policía Nacional, ya no estaba ni el señor atropellado, ni el vehículo que lo atropelló. Entonces comete un error garrafal, mi querido policía. Llega y narra en el informe y dice, un señor de la tercera edad que transitaba imprudentemente por la vía, debido a su avanzada edad y a su deficiencia auditiva, pasa a la calle sin percatarse y es atropellada por un vehículo. Ese es un fragmento de la narración. Pues claro, ese fue el documento que a mí me dio la victoria en ese proceso. Porque lo primero que yo hago es llamar al policía a declarar. Lo primero que le pregunto es, ¿dónde se encontraba cuando usted ya recibió el llamado de la ciudadanía para acudir a ese lugar? No, que yo me encontraba en el cuadrante, no sé qué, más o menos entre calles tales y tales. Listo. ¿Por dónde recibió el llamado? No, que por radio me reportaron que no sé qué. Cuando usted llegó, ¿usted qué encontró? No, allí había una bicicleta que estaba dañada y habían algunos rastros de sangre en el piso y pues el tráfico estaba un poco represado. Y le pongo de presente el informe, lo hago que se lo pongan de presente al uniformado y le digo, por favor, léame lo que dice entre líneas, los renglones tal a tal. Y el patrullero lee. Señor de la tercera edad, por problemas auditivos, no se percata, pasa a la calle y es atropellado. Y yo le digo, ¿usted cómo llegó a la determinación de que el señor tiene problemas auditivos? Previo a haberle preguntado que si tenía alguna otra especialidad o profesión aparte de ser policía, que si había hecho algunos estudios en medicina, que si sabía sobre cómo practicar una audiometría, que si sabía cómo medir los decibeles del volumen, bueno, una cantidad de preguntas relacionadas con el tema, a las que obviamente el uniformado iba a responder pues que no tenía ni idea de eso. Luego le hago leer esa partecita y luego le pregunto, ¿cómo llegó a la determinación de que el señor tenía deficiencias auditivas? Si cuando usted llegó, el señor no estaba, porque según su narración ya lo había llevado la ambulancia. Eso es falta disciplinaria. Narrar incorrectamente los hechos que le constan. Y si, por ejemplo, lo que pasa en los despachos disciplinarios, que a veces el oficial arrogante y arbitrario se ratifica. Porque los he visto, todas las semanas yo tengo que realizar ese tipo de pruebas testimoniales con ese tipo de personas. Me ratifico en todo lo actuado. Y entonces yo le hago una pregunta contundente y le recuerdo que está bajo la gravedad del juramento y que rendir testimonio es un deber y que quien narra unos hechos y los presenta en un proceso judicial está obligado a aprobarlos. Bueno, todo eso. Me ratifico en lo que está en el informe. Si lo que dice ahí lo firmé yo, así es. Bueno, pues ¿qué pasa? Imagínense que este patrullero se hubiera ratificado. No, este patrullero dijo, no, pues la verdad, yo escuché eso de las personas que se encontraban en el lugar y pues por eso fue que lo plasmé en ese informe. ¿Sí? Entonces uno le hace la respectiva pregunta, ¿pero a usted le consta o no le consta que el señor tenía deficiencias auditivas? No, no me consta. Listo. Se retractó. Quedó sin validez esa prueba documental. Pero cuando es arrogante el testigo y dice, me ratifico en todo, no le quito ni una coma, pues puede verse inmerso en un falso testimonio, falsedad ideológica en documento público, falta disciplinaria gravísima por incurrir en conducta punible. Y la multica, ¿no?, que establece la ley 1952 por radicar quejas o informes temerarios. Entonces, las consecuencias jurídicas son graves para esas personas. ¿Listo? Muy bien por la pregunta ahí del compañero. Nos dio para aclarar eso. Volvemos a nuestro procedimiento. Esta etapa de investigación, como ya mencionamos, dura 6 meses. Dura 6 meses. Que se puede prorrogar hasta por otros 6 meses si se cumplen con los 2 requisitos que mencioné anteriormente. ¿Listo? Que hayan 2 o más investigados, que se estén investigando 2 o más conductas. Claro. Si no se cumple eso, no hay tal. ¿Cómo termina esa etapa? ¿O qué pasa al finalizar esa etapa?
Listo, John, usted nos dijo que iniciaba con el auto de apertura, que se practicaban pruebas, que se solicitaban pruebas, que habían testimonios, que rara, todo lo que usted dijo. ¿Y después qué? ¿Qué pasa ahí? Pues que si el jefe de la oficina de control disciplinario determina que ya no hay más pruebas por practicar, que con las que tiene ya le es suficiente para tomar una decisión, pues efectivamente toma una decisión. Previo a tomar esa decisión, le corre traslado de todo el expediente al investigado, Y le dice, señor investigado, se cerró la etapa de investigación. Se cerró la etapa de investigación y eso se conoce como el auto de cierre de la etapa de investigación. Auto de cierre de la etapa de investigación. Y ojo con esta aclaración, porque muchos la confunden. Cierre de etapa de investigación como que ya terminó, como que es que ya se acabó el chicharrón, ya no va más. Mire, todos los días recibo consultas al respecto, muchachos. Se confunde cierre de la investigación con archivo de la investigación. Y no son lo mismo. El cierre de la investigación es simplemente una pausa en el proceso. Se da por terminada la etapa de investigación, se hace una pausa, ¿sí? Se dan 10 días hábiles para que el investigado presente algo que se llama alegatos precalificatorios. Alegatos precalificatorios. Una vez se lleguen los alegatos precalificatorios o se venzan esos 10 días, el juez disciplinario o jefe de la oficina de control disciplinario toma una decisión. Y esa decisión solo tiene dos caminos. Número 1, archiva de manera definitiva el proceso. Número 2, formula pliego de cargos. Archiva definitivamente el proceso o formula pliego de cargos. No hay un tercer camino. Esos son los únicos dos caminos que tiene el proceso. ¿Listo? Bueno, John, ¿qué es eso de alegatos precalificatorios? ¿Qué entienden ustedes por alegatos precalificatorios? ¿Qué se les ocurre? Con toda tranquilidad, los escucho. ¿Qué creen que sea eso de alegatos precalificatorios? ¿Qué es eso? Profe, es como presentar pruebas para que el juez tenga en cuenta de pronto de no hacer la formulación del pliego de cargo. Sí, suficiente material probatorio para que él se tenga de pronto de formular el pliego de cargo y pues se archive por ende la investigación. Muy bien. Muy bien. Lenovo, ¿qué cree que se le ocurre que sea alegatos precalificatorios? Vamos a interactuar un poquito para que la clase sea un poquito dinámica. Quiero ver ustedes qué opinan, qué piensan al respecto, cómo estamos en derecho disciplinario, si están despiertos, si están dormidos. Angélica, tiene la mano levantada, por favor. Pues, doctor, yo considero que los alegatos precalificatorios es lo que uno presenta, que es como narrando todo lo que pasó en esta etapa, poniendo de presente los testigos, las pruebas, todo lo que le sirve a uno para que la persona al momento de tomar la decisión, pues archive y no eleve como tal el pliego de cargos. O sea, es como sustentar que en toda esta etapa se ha demostrado, pues digamos que el investigado no cometió la conducta o la falta. Muy bien. Muy bien. Alegatos precalificatorios. ¿Quién da más? Vamos a ver por acá. Entonces, Rocío. ¿cómo exponer sus argumentos con base a las Exponer. pruebas que han practicado, ¿no? Listo. Muy bien, gracias. Gracias. Leonardo Trujillo. ¿Qué cree que sea alegatos precalificatorios?